Bienvenidos a una lección sobre la distribución de Poisson. Hay dos características principales de un experimento de Poisson. Número 1, el Poisson. La distribución de probabilidad da la probabilidad de un número de eventos ocurridos en un intervalo fijo de tiempo o espacio si estos eventos ocurren con una tasa media conocida e independientemente de la del último evento. Por ejemplo, un editor de libros podría estar interesado en el número de palabras escritas incorrectamente en un libro en particular. Podría ser que, en promedio, hay 5 palabras escritas incorrectamente en 100 páginas. El intervalo es las 100 páginas. Número 2. El Poisson distribución se puede utilizar para aproximar el binomio si la probabilidad de éxito es pequeño, como 0,01 o 1%. Y el número de juicios tan grande, como 1000, donde n es el número de ensayos y p es la probabilidad de éxito. La variable aleatoria x es igual al número de ocurrencias en el intervalo de interés. Utilizamos la notación que se muestra aquí. Para la distribución de Poisson, leemos esto como x es una variable aleatoria con una distribución de Poisson. El parámetro mu o lambda es la media para el intervalo de interés. Como ejemplo, una empresa recibe alrededor de 16 llamadas telefónicas entre las 8 a.m. y las 10 a.m. Queremos encontrar probabilidades en el intervalo de tiempo de 15 minutos. Dejamos que x sea igual al número de llamadas recibidas en 15 minutos. Observe el intervalo de interés es de 15 minutos, o una cuarta parte de una hora. Así que x toma los valores de 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Si la empresa recibe, en promedio, 16 llamadas en 2 horas, y hay 15 minutos intervalos en 2 horas, entonces mu o lambda es igual a 16 dividido por 8. O una octava vez 16, que es igual a 2, que indicamos usando esta notación aquí, que se muestra en la parte inferior. Ahora vamos a encontrar algunas probabilidades. En primer lugar, ¿cuál es la probabilidad? La compañía recibe exactamente 3 llamadas en los próximos 15 minutos. Si queremos encontrar el probabilidad, x es igual a 3. Para encontrar las probabilidades, usaremos el PDF de Poisson, y el funciones de Poisson CDF en el T84. Para encontrar la probabilidad x es igual a 3, utilizamos el PDF de Poisson. Introduzca la media, coma. El valor de x que se muestra aquí. Así que yendo a la calculadora, presionamos la segunda barra para el menú de distribución, hasta Poisson PDF, que es la opción C. Tenga cuidado de no seleccionar CDF, que usaremos en los siguientes dos ejemplos. Presione Enter, lambda o mu es 2, Enter, x es 3, Enter, pulse Enter on paste, e ingrese de nuevo. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0.1804. A continuación, ¿cuál es la probabilidad? La empresa recibe 3 o menos llamadas en los próximos 15 minutos, que es una probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Para encontrar esta probabilidad, utilizamos el CDF de Poisson en el T84. CDF significa acumulativo y la función CDF de Poisson acumula las probabilidades de la izquierda. Así que para encontrar la probabilidad x es menor que o igual a 3, necesitamos usar la función CDF de Poisson. Así que volviendo a la calculadora. De nuevo, presionamos el segundo bar para el menú de distribución, flecha hacia arriba hasta Poisson CDF, que es la opción de, presione Enter, ingrese mu o lambda, que es 2, x, que es 3, ingrese al pegar, ingrese de nuevo. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0,8571. Y por tercera probabilidad, fue a encontrar que la probabilidad de que la empresa reciba más de 3 llamadas en los próximos 15 minutos, que es la probabilidad que x es mayor que 3. Y de nuevo, porque el Poisson la función CDF acumula las probabilidades de la izquierda, comenzando en x es igual a 0, para encontrar la probabilidad de x es mayor que 3, necesitamos encontrar uno menos el valor de la función CDF de Poisson cuando la media es 2 y x es 3. Entramos un menos, segundo bars, flecha hacia Poisson CDF. Entrar, 2, entrar, 3, ingrese, ingrese, ingrese. Y tenemos aproximadamente 0,1429.
Observe cómo, si fuéramos para agregar las probabilidades de la segunda y tercera preguntas, obtenemos 1, o 100%. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Los usuarios del mensaje de texto recibir o enviar un promedio de 41,5 mensajes de texto por día. ¿Cuántos mensajes de texto un usuario de mensajes de texto recibe o envía por hora? Observe cómo el intervalo de tiempo es de 1 hora y se nos da información sobre el número de mensajes de texto por día. Así que para encontrar a mu, o el medio, tendremos que tomar 41,5 y dividir por el número de horas en un día, que es 24. Voy a la calculadora. Mu es aproximadamente 1.7292. 92. Ahora, si usamos esta aproximación, tendremos más de un error que si solo usa el cociente. Así que voy a seguir adelante. Y use el cociente para encontrar estas probabilidades. Así que la primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un usuario de mensajes de texto reciba o envíe 2 mensajes por hora? Que es una probabilidad x es igual a 2. Así que debido a que tenemos x es igual a 2, vamos a utilizar la función Poisson PDF, no la función CDF de Poisson. PDF significa probabilidad función de densidad. Entraremos en Poisson PDF. PDF. Y entonces la media es una fracción de 41,5 dividida por 24, el valor x de 2. Así que volvemos a la calculadora. Una vez más, segundo bars para la distribución, flecha hacia arriba a Poisson PDF, que es C, presione Enter, ingrese la media. Que es 41,5 dividido por 24. Enter, x es igual a 2. Enter, Enter on paste, Enter in Enter again. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0,2653. Y luego, para el último ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un usuario de mensajes de texto reciba o envíe más de 2 mensajes por hora? Lo cual es una probabilidad x es mayor que 2. Así que porque la CDF de Poisson nos da una probabilidad cuando x es menor que o igual a un valor particular, para encontrar la probabilidad de x es mayor que 2, tendremos que tomar 1 y luego restar el valor de la función de Poisson CDF. O de nuevo, la media es 41,5 dividida por 24, y x es igual a 2. Entramos a 1 menos segundo bars, Poisson CDF. Que es la opción de, entrar, mu, una vez más, está 41,5 dividido por 24. 4. X es igual a 2, enter, enter, enter. Y tenemos aproximadamente 0.2505. 2505. Espero que hayas encontrado esto útil.